Buenas noches, mi nombre es Mauriana Vergara, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de la Escuela de Derecho. En esta oportunidad le voy a hablar acerca sobre las figuras del acto jurídico. Comenzaré definiendo lo que es acto jurídico. Se tiene que principalmente un acto jurídico es la manifestación de voluntad que se da con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos. Produce los efectos queridos por su autor o por las partes, puesto que la ley así sanciona esa manifestación de voluntad. Una vez teniendo esta conceptualización, se tiene, como lo mencioné anteriormente, que ese acto jurídico se va a presentar como esa manifestación de voluntades, que la misma va a perseguir un propósito, ya que produce efectos queridos por el autor o por las partes, porque el derecho así lo sanciona. Es importante resaltar que dentro de esta conceptualización, este planteamiento se puede establecer que de una forma inmediata o mediata. ¿Por qué se habla de una forma inmediata? Porque va a permitir esa voluntad entre las partes. Inmediata porque es sancionado y así es establecido por la ley. Una vez entendido esta conceptualización de lo que es el acto jurídico, es importante entender todos esos elementos esenciales que van a permitir la existencia de ese acto jurídico. Como elemento principal se tiene que son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Nos preguntamos. Bueno, porque a falta de uno de ellos, ¿verdad?, se excluye la inexistencia del acto. Otro elemento esencial es que sean suficientes. ¿Por qué? Porque se bastan para darle esa existencia y que la misma va a constituir el contenido mínimo del acto. De aquí deriva, de estos elementos esenciales, cuáles son esas figuras jurídicas que establecen el acto jurídico. Una de las figuras jurídicas se establece la inexistencia del acto o la existencia del acto. Porque a falta de uno de estos elementos se establece una inexistencia, es decir, que no es nada, está inexistente un acto jurídico. Y debe permanecer esta serie de elementos para que el acto pueda ser existente. Se presenta también una serie de características de estos elementos esenciales que forman parte de lo que es el acto jurídico. Se tiene que son comunes y especiales. ¿Por qué comunes? Porque no faltan en ningún acto jurídico, sea cual sea su especie. Y especiales porque son requeridos por cada acto jurídico, constituyendo los elementos de la esencia propia. Era lo que estaba explicando anteriormente. Como lo expliqué anteriormente, ¿verdad? Si se omite un elemento esencial, sea común o general, no se va a producir ningún efecto. Es la nada o inexistencia jurídica del acto. Como por ejemplo, falta la voluntad, el acto es jurídicamente inexistente y no produce efecto alguno. ¿Por qué? Porque falta una voluntad en ese acto y no puede ser existente. Se establece una inexistencia y no tiene ningún efecto ante la ley. Otro ejemplo que tenemos es que si, por ejemplo, si se omite un elemento especial, como lo mencioné anteriormente, que son los requeridos por cada acto jurídico, constituyendo los elementos de la esencia propia, no se necesita la posibilidad de que se produzcan efectos de otro acto jurídico. Un ejemplo de esto, tenemos el contrato de compra-venta.
¿Por qué el contrato de compra-venta? Porque él mismo va a presentar un elemento de esa esencia especial. ¿Cuál es ese elemento de esa esencia especial? Es que el precio se va a pactar en dinero. Si las partes estipulan por alguna u otra razón que no sea dinero el propósito, el mismo se va a derivar como una permuta y se va a producir efectos propios del contrato. Son esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales no se produce efecto alguno, ¿verdad? O se degenera en otro contrato diferente. Es lo que estaba explicando anteriormente. Dentro de esta manifestación que se da de voluntad dentro del acto jurídico, es importante hacer hincapié que el acto jurídico como tal debe de nacer a la vida del derecho para que exista como tal y se produzca efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que si faltan el acto, si falta, ¿verdad?, alguna esencia de ese acto, es inexistente. Por lo tanto, para que este acto jurídico sea válido, para que nazca principalmente, debe de requerir una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Debe de tener voluntad, es decir, que debe de haber la voluntad de la persona que va a realizar ese contrato, de una persona o de dos personas o más. Debe establecer un objeto. ¿Cuál es el objeto principal para establecer ese contrato? Debe de haber una causa y es importante que deben de ser solemnes. Para que este acto jurídico ya nació, ¿verdad?, ya cumple con esta serie de requisitos, debe de ser válido ante la ley para que sea establecido como un acto jurídico y se puedan establecer esas figuras dentro del acto jurídico. Se tiene que la voluntad, ¿verdad?, debe de cumplir estos requisitos. La voluntad debe estar exenta de vicios, debe de ser un objeto lícito, la causa, ¿verdad?, de la cual se establece ese acto jurídico debe ser también lícita y debe de haber capacidad. Es importante también resaltar que se derivan ciertos actos jurídicos que son reconocidos por nuestro Código Civil y aquí se establece y se cumple todo ese requerimiento de lo que son las figuras jurídicas dentro del acto jurídico. Un acto jurídico se puede clasificar en actos unilaterales, bilaterales, plurilaterales y también se puede dar entre vivos, entre otros. Los actos unilaterales son aquellos actos que se establecen, ¿verdad?, por medio de una sola persona. Un ejemplo de esto es el testamento. Los actos bilaterales son aquellos que se establecen por dos personas. Un ejemplo de este acto son los matrimonios y los contratos. Plurilaterales es cuando se establece la voluntad de dos o más personas, en la cual un ejemplo de ello son la delegación, que es cuando un deudor puede traspasar una deuda a otro deudor. También tenemos los entrevivos. Un ejemplo de este tipo de actos jurídicos es la compraventa, que naturalmente hace falta que las personas estén vivas para establecer este tipo de actos jurídicos.
Una vez entendido esta manifestación que se establece mediante el acto jurídico, entendemos cuáles son esas figuras jurídicas que se necesitan para que ese acto jurídico sea legal. Es fundamental entender lo que es la inexistencia y la existencia de ese acto. Muchas gracias, espero que les haya gustado.